Hola y bienvenidos a la cuarta entrega del curso de utilización de Excel nivel básico. En este video revisaremos las opciones que nos ofrece la aplicación para el formato de celdas y presentación. Este tema incluye establecer el formato visual de las celdas, diseñar la presentación de tablas y matrices y otros recursos gráficos. Comencemos. Con el formato de celdas y presentación nos referimos al aspecto visual que puede adquirir las celdas de una hoja de cálculo para darle una presentación elegante o llamativa dependiendo del caso. Lo primero que revisaremos es el cuadro de diálogo que me permitirá configurar todas las opciones de presentación de tanto la celda como el contenido. Si nos vamos a la pestaña Inicio, podemos ver que al final en el grupo de opciones celda podemos encontrar la opción formato que me permita dar formato, por ejemplo, al alto o ancho, al alto de las filas o ancho de las columnas. De esta manera yo puedo ajustar el ancho aquí en la cantidad de puntos que tiene, que quiero que tenga cada columna. Puedo marcar todas las columnas. Por ejemplo, las puedo marcar de esta manera y establecer un mismo ancho. Sin embargo, también puedo hacerlo simplemente, si tengo el pulso necesario, colocándome en este indicador de redimensionamiento de columnas. Tengo que estar muy atento al aspecto visual que toma el puntero del mouse, porque este será el indicador de qué voy a hacer con ese puntero. Por ejemplo, si tengo la flecha, significa que voy a señalar la columna entera o la fila entera, dependiendo del caso. Pero si tengo este indicador me dirá que es para redimensionar. Al pulsar, hacer el clic y sostener el clic, veo que sale la información de qué ancho tiene, tanto en la medida como en los píxeles que ocupa en la pantalla. Así, si redimensiono, puedo ver cómo va cambiando esto. Lo mismo sucede con las filas y eso es lo primero que voy a poder hacer con respecto al aspecto visual de las mismas. Un tip es que si yo quiero cambiar el ancho o el alto de varias filas o columnas a la vez, puedo marcarlas así mismo como se indicó hace un momento, y con que yo cambie una, automáticamente se va a cambiar todas. Fíjense cómo tengo rápidamente aquí una matriz de celdas, un rango de celdas que tienen exactamente el mismo ancho de columna, que pueden ser utilizados como casilleros de verificación. Con control Z voy a regresar al puesto en el que estaba y puedo ver que lo mismo puedo hacer con las filas. Marco las filas tanto para ampliar su alto como para reducirlo y volverlo al tamaño que está. Muy bien, dicho eso, pues continuemos viendo realmente el cuadro de diálogo que me va a permitir ajustar el aspecto visual de una celda o grupo de celdas en específico. Esto sería a través de la opción que dice formato de celdas. Cuando abro la opción formato de celdas, se presenta el cuadro de diálogo. Es un cuadro de diálogo ya conocido porque aparecen las opciones de número, alineación y fuente, que ya la hemos revisado, y estamos en la pestaña bordes, donde voy a poder formatear exactamente los bordes con diseños, colores y la forma específica que queremos, que ya revisaremos más adelante. También tengo el relleno de la celda, que me va a permitir establecer el color de relleno, ya sea un color sólido o con efectos de relleno que podemos ir explorando poco a poco más adelante también. La forma, al menos que yo suelo utilizar para obtener este cuadro de diálogo, es irme al grupo de celdas específico y marcar de esta manera el formato de celdas. ¿Qué estoy haciendo? Pues marco las celdas que quiero establecer y lo que procedo a hacer es clic derecho, o bien podemos decirle clic con el botón secundario del mouse, y sale como el menú emergente donde puedo también ubicar esta opción de formato de celdas. Y aquí está, es exactamente lo mismo. Ahora, este formato de celdas también lo puedo establecer muy rápidamente en el cuadro fuente. ¿Qué puedo establecer aquí? Rápidamente puedo recurrir a los tipos de bordes o combinaciones de bordes más utilizados, como por ejemplo este, y también los fondos rápidos como estos. Hasta allí todo bien y lo vamos a ir revisando poco a poco. Pero antes necesitamos revisar algunas otras situaciones que me permitirán manipular de mejor manera el aspecto visual. Vamos a
continuar con la opción de combinar celdas. Combinar celdas me permite hacer que varias celdas funcionen como una sola. Por ejemplo, en este momento voy a señalar el rango de celdas desde C5 hasta F5. En esta parte de aquí puedo encontrar el menú combinar celdas, que me permite combinar de diferentes maneras. Por ejemplo, pongo combinar celdas y esta celda se trata como una sola. Voy a marcar y les voy a poner bordes para que se note la diferencia. Aquí puedo poner un dato, otro dato y el dato de acá va a salir así. Esto de aquí a su vez lo puedo volver a alinear, no es obligatorio que quede alineado al centro. Y lo puedo alinear de esa manera. Entonces esto me permite ya ir construyendo el aspecto visual. Si ya no quiero que esté alineado, simplemente vuelvo a presionar aquí y se vuelven a separar las celdas como originalmente estaban. También puedo incluir un grupo de celdas tanto en horizontal como vertical, un rango de cualquier tipo con celdas adyacentes y se pueden combinar para utilizar estas otras celdas de alguna manera en la matriz que desee construir. Bien, esto dependerá de la manera en la que yo voy a estar haciendo a mis necesidades el cuadro que esté armando. Algo que debo tomar mucho en cuenta cuando estoy combinando celdas es que cuando tengo un dato en las celdas combinadas, el dato siempre le va a pertenecer a la primera celda donde inicia el rango. Por ejemplo, este rango va desde C5 a F5. Eso quiere decir que este dato realmente se encuentra guardado en C5. Lo mismo si combino, por ejemplo, estas celdas. Vamos a poner un ejemplo aquí. Combino estas celdas y le pongo un dato como por ejemplo el número 5. Lo voy a centrar y lo voy a ampliar el número para que se vea. Y tengo acá el otro número que sería el 3, por ejemplo. Copio el formato aquí. Miren, copio formato, pongo acá y me permite entonces poner el número 3 aquí. Y listo. Aquí tengo el formato. Por cierto, esta opción de copiar formato me permite rápidamente tomar los formatos ya dados en un grupo de celdas hacia otro grupo de celdas. ¿Y lo ven? Sin cambiarle los datos. No estoy haciendo un copia y pega porque no está copiando los datos, sino que mantiene los datos que tengan aquí. Por ejemplo, aquí yo podría tener 3, 4, 5 y 3, 4, 6. Y luego copiar el formato de esto de aquí. Y se mantienen los datos acá y solo se copia el formato alrededor de las celdas. Muy bien, regresando al ejemplo, yo tengo el 5 y el 3 aquí. En el momento que yo quiero hacer, por ejemplo, una fórmula, esta fórmula puedo pensar o suponer que este 5 se encuentra guardado en cualquiera de las celdas de aquí. Entonces yo hago, por ejemplo, le digo que a mí me parece que esto está guardado en D12. Entonces voy a poner D12 más H12. Supuestamente va a salir de resultado 8, pero sale 0. ¿Por qué? Porque realmente el dato se encuentra guardado en T9 y lo puedo ver en el cuadro de nombres. Es decir, tengo que tener siempre presente que el dato va a estar guardado realmente en la primera celda del rango utilizado en la combinación y el resto de celdas van a tener valores vacíos. Esto de aquí es muy importante considerar cuando estemos haciendo manipulación de datos. Vamos a suponer que quiero construir algún tipo de cronograma en el cual voy a controlar las actividades de la mañana, tarde y noche de diferentes días de la semana para ver, digamos, el rendimiento que voy adquiriendo en algún grupo de actividades. Entonces, voy a crear esto de la siguiente manera. Voy a tener, en primer lugar, agrupado por mañana, tarde y noche. Entonces la idea es que en estas etiquetas voy a colocar el número de actividades realizadas por la mañana, por la tarde, por la noche para poder medir mi rendimiento en algún aspecto que esté tratando de medir. Puede usted probar hacer esto que voy a hacer, este ejemplo, en su computadora mientras ve el video. A continuación voy a
señalar los días que serían, digamos que vamos a tener lunes, miércoles. Saltando un día van a hacer estas actividades. Lunes, miércoles, vamos a ver si el autollenar lo coge automáticamente. Viernes. Luego vamos a tener domingo. Lunes, miércoles, viernes. Y vamos a ver cómo me coge a continuación. Lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver si me detecta esto y voy a hacer de 3 semanas. ¿Ven? De ahí en adelante automáticamente me detecta y me va a estar convirtiendo esto. Ahora, si yo me fijo, esto de aquí son las semanas y voy a agrupar cada semana. Esta de así va a ser semana 1, esta de acá va a ser semana 2, acá voy a tener la semana 3 y acá voy a tener la semana número 4. Simplemente voy a poner aquí semana 1 y vamos a ver si me lo numera automáticamente. Ya está, semana 4, semana 2, semana 3, semana 4. Vamos a poner un formato de alineación a esto. De una vez vamos a ponerlo de una manera simpática que salga así. Hemos inclinado el texto en 45 grados y tendremos así. Este aspecto visual también lo puedo lograr de manera simpática de esa forma. Ahora aquí, ya que estamos haciendo esto, vamos a poner una curiosidad también aquí. En esta parte puedo recurrir al formato de celdas en la parte de bordes y puedo hacer una división. Puedo utilizar cualquier tipo de alineación que está aquí en el borde, y lo que yo quiero conseguir es que esta celda se divida en dos partes así de manera inclinada al través, y lo voy a hacer con una línea doble. El procedimiento adecuado es que aquí tengo la celda de muestra y yo puedo, por ejemplo, ponerle una línea punteada y le voy indicando en qué parte quiero la línea punteada para la celda. Todas estas son las partes que puedo elegir para esa celda en particular. En este caso yo solamente quiero inclinada así. Entonces voy a utilizar una línea doble y la voy a señalar de esta manera, haciendo clic adecuadamente. También puedo utilizar los iconos que están aquí si no quiero, si siento que me falla la puntería, o también puedo utilizar estos botones que me ayudan a armar el aspecto. Bueno, dicho eso, pues tenemos esta división. Advertencia: puede perderse después cuando aplique otra vez otros formatos, así que eso es algo con lo que voy a tener que lidiar. Bueno, entonces tengo esto así. Ahora, ¿qué puedo hacer para escribir acá? Bueno, la verdad está del lado equivocado. Lo voy a volver a poner adecuadamente. En realidad debería estar para acá abajo, así. Entonces la idea es que ponga aquí día y jornada. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a poner aquí la palabra día. La palabra, en realidad voy a poner la palabra jornada. Lo voy a alinear hacia el centro. Tanto en vertical lo voy a alinear hacia el centro. Y en horizontal lo voy a alinear hacia acá. Y voy a poner la palabra jornada, a ver hasta dónde entra. Reduzcamos el texto 8 y voy a colocar jornada. Nada, y vemos cómo queda. Lo voy a alinear hacia arriba. Tal vez tenga que ampliarlo un poco más. Bien, alineado hacia arriba, jornada. Y lo que voy a proceder a hacer ahora es dar al Enter para poder escribir abajo día. Así, de esa manera yo puedo escribir dos datos en una celda en diferentes líneas y tendría de esa manera. Ahora voy a abrir y lo que voy a hacer es darle espacios. A ver cómo me está quedando. Yo creo que es al revés. Tengo que alinear acá y a jornada le tengo que dar espacios. Tengo que ir probando, ¿no? Y a día más bien le voy a quitar los espacios. Y de esa manera pues yo voy calculando y queda exactamente como quiero. ¿Vemos? Entonces así va a ir quedando. A su vez, esto de aquí lo voy a alinear en el centro. Y tengo ya en primer lugar mi aspecto visual que estoy queriendo conseguir. Allí y allí.
Bueno, ya estamos viendo de una manera muy rápida cómo estoy organizando este horario. Ahora, supuestamente voy a tener, por ejemplo, 5 actividades en la mañana el día lunes de la semana 1, 3 actividades en la tarde y apenas una actividad en la noche. Al siguiente día tendré 8 actividades, 6 actividades. Bueno, voy a llenar rápidamente para darles una idea de cómo va a quedar esto. Listo, entonces puedo, ya que estamos en esto, ya que estamos con una oportunidad excelente para demostrar algo más, lo voy a proceder a hacer. Pero primero voy a alinear estos números con el aspecto visual que yo realmente quiero. Simplemente los voy a alinear así. Y lo que voy a poner acá es una columna de estadísticas. Y ya les voy a mostrar qué es que quiero lograr aquí. Como siempre, me gusta aprovechar estos espacios para poder lograr algún detalle o algún truquito adicional que se les pueda enseñar. En estadísticas lo que quiero es que me grafique las estadísticas de cada uno de estos días, y para eso lo voy a hacer con la opción insertar mini gráfico. Aquí en mini gráfico puedo poner, por ejemplo, un gráfico lineal o un gráfico de columnas que me va a representar el rendimiento. Lo que voy a hacer aquí, cuando me dice, cada vez que me diga rango de datos y se ponga a pulsar, a titilear el cursor, entonces eso significa que yo puedo señalar celdas y se van a escribir la referencia. Yo puedo escribir la referencia directamente, o en este caso las marqué para que me diga, quiero que me construya el gráfico con estos datos. Entonces hago aceptar y pueden ver que se acaba de construir un gráfico descendiente. Vamos a arrastrar esto para los demás y ahí tenemos. Esos son los gráficos de mi rendimiento en los diferentes días. Bien, seguidamente pues lo que puedo hacer es simplemente ponerle colores, diferentes colores. Por favor, la idea es que la coloración permita leer, así que si por ejemplo pongo un color oscuro de fondo, debo tratar de procurar poner un color claro en el frente, ¿no? En la letra, en el texto. Así mismo, por ejemplo, aquí si pongo negro acá tendré que poner un color como por ejemplo naranja o amarillo, y el color de borde, como ustedes ven, no se puede apreciar aquí, entonces tendré que cambiarlo en borde, y el color lo voy a escoger también un color claro, ¿sí? Y en ese momento tendré ese color de borde y miren, he logrado ese aspecto visual. A su vez, pues puedo colorear las celdas de los días. Y bueno, ese de aquí es un ejemplo de cómo puedo darle el aspecto visual rápidamente utilizando los aspectos más básicos de los formatos de celda. Ahora, para avanzar un poquito más en el estudio de qué podemos lograr con el aspecto visual utilizando estas opciones, he preparado un pequeño grupo de datos en la hoja número 1. Aquí tengo, por ejemplo, una lista de estudiantes a las cuales le voy a dar formato muy rápidamente. Les había dicho que tenemos que tomar en cuenta que los datos se guardan cada uno en una celda. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es cómo manejar los anchos de filas y columnas para que el dato me quede donde debe estar. En este caso, la columna B contiene los apellidos y nombres de los estudiantes, y lo que estoy haciendo es ampliar la columna para que estos entren por lo menos hasta cierto punto. Ese redimensionamiento debe ser de acuerdo a los criterios que esté manejando. Ahora voy a proceder a poner los títulos que tendría esta tabla. Vamos a construir una matriz rápidamente y aquí voy a poner que es el número de orden, aquí será la nómina, y a continuación digamos que le estoy llevando el control de actividades cumplidas por día, así que voy a poner, actividades cumplidas por el cumplimiento o la calificación que ha sacado en cada una de las actividades. Lo calificaré de actividad 1, acá será actividad 2, y pues voy a marcar ambos y utilizaré el punto de auto llenado
en la opción de autollenado, que es aquí. Eso me había olvidado de decirles hace un momento, que es cuando yo marco un rango o una celda, siempre me aparece un puntito en la parte inferior derecha, que cuando coloco el ratón encima sufre un cambio y se convierte en una cruz negra. Esto es la opción de autollenado, que me permite arrastrar y Excel va a tratar de predecir con qué se debe llenar a continuación. En este caso, pues si se trata de un dato único, simplemente lo va a copiar. Pero en este caso, como tiene A1, A2, Excel va a saber que a continuación deberá seguir A3, A4, A5. Digamos que se tratan de 10 actividades que van a cumplir los estudiantes. Ahora bien, estas actividades van a ser puestas con un simple número. Así que el ancho de la columna no debe ser demasiado grande, porque va a entrar simplemente un 8, un 9. Esos son los datos que voy a grabar aquí. Y hasta un 10. Así que voy a marcar todas estas columnas y cuando están marcadas, ojo que las estoy marcando desde la parte de las etiquetas de columna. Cuando están marcadas voy a redimensionar hasta el ancho que más o menos requiero y voy a comprobar que entra adecuadamente el número y veré que ese es el ancho que precisamente requiero. Ahora, también puedo proceder a formatear las celdas. Todas estas celdas las voy a dar formato de tal manera que todos estén alineados al centro. Listo, al centro. Y ahí tenemos. Hasta aquí ya voy construyendo una parte de una nómina y la idea es utilizar esto para tener una nómina de estudiantes que tenga un aspecto visual adecuado, simpático para lo que queremos lograr. Aquí voy a poner un número de orden y aquí vamos a utilizar también algunas opciones que hemos utilizado en videos anteriores. Marco estos dos y hago que se numere automáticamente tal como lo señalé, arrastrando a partir del punto para que se haga el autollenado. Ahora, esto de aquí a su vez lo puedo formatear de tal manera que tenga un aspecto visual más adecuado. Podría ser con el formato personalizado como ya vimos antes, y le informo que quiero rellenar de ceros en 2 espacios. Así tengo esto. A su vez lo voy a poner también en el centro y va a tener ese ancho adecuado. Bien, esto de aquí, por ejemplo, podría también agruparlos de tal manera que la actividad de la 1 a la 5 pertenece a un parcial y la actividad de la 6 a la 10 pertenece a otro parcial. Entonces lo procedente es aquí combinar estas celdas para poder colocarle el nombre de parcial 1 o la etiqueta más bien de parcial 1 y acá parcial 2. Así estoy construyendo una hoja de registro. Ahora veo que nómina debería estar haciendo, el encabezado debería estar emparejado con estos dos, así que lo que hago es combinar celdas igualmente. Aquí hay un detalle interesante. Aparentemente nómina estaba grabado en la celda B4, pero al momento de hacer la combinación de celdas, nómina pasa a estar referenciado en la celda B3. Lo mismo con la palabra número. La palabra número, al momento de sufrir la combinación de celdas, automáticamente el dato va a estar grabado en realidad en la A3 y ya no en la A4 como antes. Marco, hago otra vez el centrado que requiero y puedo ir viendo cómo se va construyendo esto de una manera muy fácil y rápida. Ahora, esto de aquí, a su vez, ya que he hecho este formato, puedo utilizar algunos estilos rápidos. Por ejemplo, puedo marcar este grupo de celdas, las celdas de acá arriba, y tenemos estos estilos que ya están predefinidos, por ejemplo, con énfasis, con diferentes degradaciones, y yo veo que para no estarlo formateando directamente yo, lo vamos a hacer aquí con estilos rápidos. Voy a poner un énfasis 2 aquí y tengo esto. Mientras que acá voy a poner, por ejemplo, un color azulado y acá vamos a poner estas etiquetas
con este formato. Son simplemente muestras. Yo puedo utilizar el que me parezca mejor a mi parecer. Podría ser este de aquí. Listo. Mientras que esto de acá lo voy a formatear ya a mi gusto. En cambio, utilizando estos rellenos de aquí. A su vez, marco todo y le voy a dar las líneas de división para todos lados, que son estas. Ahora, puedo hacer algo más. Por ejemplo, puedo coger todo esto y a su vez añadirle un borde grueso alrededor de esta manera, el borde exterior grueso. Y tengo ya otro plus añadido aquí. A su vez, los encabezados puedo también añadirle un borde grueso y ya tengo un aspecto visual que voy logrando de mejor manera. Aquí también borde grueso y aquí también borde grueso y veo que ya está añadiéndose de mejor manera. ¿Qué pasa si esto de aquí lo quiero con unas líneas no tan fuertes como está hasta ahora? Puedo marcarlo y puedo proceder a hacer el formato de celdas un poco más suave en la parte de bordes. Puedo venir y las líneas intermedias puedo ponerlas, por ejemplo, en líneas de puntos o guiones, y a su vez le puedo cambiar a un color menos fuerte que puede ser un gris y tendré este resultado que está aquí. Aún me parece muy fuerte, puedo reducirle a un poco más esto todavía. Otra vez clic con el botón secundario, formato de celdas, y bueno, cometí un error hace un momento. Si lo quería gris tenía que primero escoger el color y luego aplicarlo aquí. Ese fue el error que cometí. ¿Ya? Entonces aquí lo veo que está de un color gris. Le voy a quitar las líneas de división para que se note mejor. Voy a quitar las líneas de cuadrícula en el menú vista. Y allí puedo ver que si hago un acercamiento, puedo ver de que las líneas de aquí son grises. Aunque no me salieron punteadas como lo puse hace un momento, volví a cometer ese error. Pero es bueno porque me permite mostrarles una vez más esto. Entonces era línea de puntos primero, luego el color que quiero utilizar y finalmente señalo dónde van. Ahí sí voy a obtener lo que quería en un principio. Entonces miren este aspecto visual mucho más elegante que está adquiriendo esta nómina. Ahora lo que yo quiero es un encabezado para que se sepa de qué trata esta tabla. Y además podría querer el nombre de la institución. Entonces lo que yo tengo que ver aquí, recuerden que estoy manejando el zoom a través de control y botón de scroll del mouse. Entonces lo que yo puedo proceder aquí es señalar toda la fila que está acá arriba y voy a poner insertar, y eso me va a insertar una fila en la parte de arriba. Un truco o un tip interesante: cuando yo hago una acción en cualquier aplicación, así como existe el control Z para deshacer la última acción, existe el control Y para rehacer la última acción. Por ejemplo, si hago control Z, la deshago, hago control Y y la vuelvo a hacer. Es interesante porque si vuelvo a hacer control Y, se vuelve a repetir la misma acción y de esta manera yo puedo añadir un montón de filas rápidamente. Control Y, control Z, y así puedo seguir haciendo este tipo de cosas muy rápido, y es un tip interesante que le puede ayudar a ahorrar tiempo. Ahora bien, lo que yo deseo es poner un encabezado en esta parte que me permita definir, por ejemplo, algunos datos del curso. Voy a colocar aquí, por ejemplo, datos del profesor. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Aquí voy a centrar, aquí también voy a centrar. Voy a combinar estas dos celdas y voy a poner aquí profesor. ¿Ya? Listo. Y acá pondré curso primero de bachillerato general unificado A. Es preferible que se lo coloque así. ¿Sí? Y voy construyendo de esta manera. Y pues acá sí puedo ir combinando las celdas. Es preferible combinar celdas en los encabezados y no combinar celdas en los datos. Aquí para acá serían la lista de datos que yo puedo querer procesarlos rápidamente.
mientras que acá serían simplemente los encabezados. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, hacer una combinación de celdas de aquí para acá, de aquí para acá, y puedo llenar datos como, qué sé yo, fechas o un número de unidad, lo que necesite. Bien. Listo. También puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, podría haber incluso, voy a ponerlo más acá arriba para que no tenga problema. Pude haber hecho algo como esto también. Señalar estos dos y poner, por ejemplo, aquí en pequeño, reduciendo el tamaño del texto, y voy a poner aquí, por ejemplo, profesor. Y acá abajo me permito poner Luis Sánchez. Listo. Ahora marco esto y no le pongo todos los bordes, sino solo el borde exterior, y puedo ver que tiene este aspecto así, aunque en realidad ocupa dos filas. Esa es una de las formas que se puede conseguir. Por ejemplo, al poner datos para firmar, yo puedo marcar estas celdas de aquí para firmar, para colocar una firma, marco estas celdas y marco la celda de acá. Fíjense que solo estoy poniendo bordes externos y allí puedo incluir firma. A ver, aquí cometí un error. Decía que marco esto de aquí, o más bien no marco, sino que pongo aquí responsable, digamos autorizado por, y acá puedo poner entregado por. Listo. La idea es cómo hago el formato visual de esto. Pues una vez que tengo esto, en realidad no necesito ni siquiera combinar celdas, sino que lo que hago es simplemente ampliar esta celda y marco todo esto, porque como va a ser solo el aspecto visual para que se imprima esto y en físico se ponga una firma, lo único que hago es ponerle los bordes externos, así. No necesito combinarlos ni nada. ¿Ya? Si quiero poner un espacio para la firma, puedo hacer insertar una línea, por ejemplo, insertar ilustraciones, formas, y puedo tomar una línea e insertarla así. Cuando yo pongo insertar figuras, me va a salir automáticamente un menú formato donde yo puedo rápidamente escoger un diseño. Por ejemplo, en el contorno de la forma, si se dan cuenta, es que se activa una pestaña formato mientras está señalada la forma. Fíjense, ahí se va y ahí se vuelve a activar. Se activa esta pestaña formato y yo puedo rápidamente encontrar formatos de la forma diferentes, o puedo darle mis propios formatos si aprendo a manipular estas situaciones, como por ejemplo el grosor de la línea. Quiero que sea un poquito más gruesa. Listo. Y de aquí lo único que hago es copiarla y pegarla, y tengo acá para que se firme. ¿Listo? Quizás me convenga marcar todo esto y hacer un borde grueso, y lo puedo hacer. Bueno, es cuestión también de un poco de creatividad y vamos viendo cómo va quedando el aspecto visual de esta hoja. Ahora, continuemos con algo más. Esto de aquí era para llenar datos. Puedo también marcar en esta parte y colocar negrita solo a una sección del texto. Esto me lo permite y voy consiguiendo lo que necesito. Entonces ese es un tip para hacer esto. Ahora, ¿qué tal si yo requiero un título? Vamos a aprender otra cosa aquí. Puedo marcar todo esto, hacer una combinación de celdas y poner aquí acta de calificaciones. Al enter, primer semestre. Cuestión de ordenarlo y procedo a hacer un formato de celda un poquito más
específico. Puedo hacerlo por aquí o puedo hacerlo también por acá. Aquí simplemente le doy un borde y el relleno puedo poner donde dice más colores de relleno. A su vez dice personalizado y puedo poner un color extremadamente personalizado, o mucho mejor puedo irme al formato de la celda y voy a encontrar rellenos con efectos. Por ejemplo, activo efectos de relleno, voy a tener rellenos sombreados o degradados, y aquí tengo estas variantes de relleno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si pongo un relleno horizontal que tenga este aspecto? Y puedo decir que vaya desde un color azul muy oscuro hacia un color azul un poco claro, y tendré este resultado. ¿Ya? Para que resalte la letra, pues le pondré un tipo de letra que resalte aquí. Bueno, no quedó como esperaría. Vamos a ver, borde externo simple. Y listo. Este solamente es una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Ahora, para finalizar, ¿qué otras cosas podemos hacer aquí? Por ejemplo, le puedo añadir un logotipo. Un logotipo cualquiera, y vamos a entrar al segmento para finalizar, cómo dar bordes, sombreados y todo lo demás. Para finalizar, ¿cómo le hacemos para añadir formas y gráficos? Puedo dejar cualquier tipo de indicación a través de insertar formas, ilustraciones, y aquí tengo formas, imágenes en línea, imágenes de la computadora, y voy a dejar aquí una llamada, por ejemplo. ¿Qué son las llamadas? Las llamadas son este tipo de cosas. La dibujo y tengo aquí que puedo dejar, no sé, se me ocurre por alguna razón, quiero hacer una indicación con respecto a esto. Fíjense que este puntito amarillo me permite señalar específicamente algo así, y lo que voy a hacer es clic derecho, modificar texto, y yo pongo aquí: esta debe ser, esta es la nota final, o este es el examen, voy a poner. ¿Ya? Eso en caso de que quiera ponerlo como aspecto visual. ¿Sí? Porque si en realidad quiero dejar un comentario, el comentario se lo agrega de esta manera: insertar comentario. Y aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, diagnóstico. La diferencia está que el comentario saldrá cuando se lo utilice y yo coloque, va a salir con una muesca de color rojo, como ustedes ven acá. Y si yo coloco el ratón encima, el comentario va a salir allí para que lo vea, por ejemplo, alguna persona que utilice esto. Es interesante también, por ejemplo, que yo puedo dejar comentarios así. Este estudiante aún no entrega una tarea. ¿Listo? Estas celditas con esos puntitos me van a indicar que aquí tenemos un comentario que puede servirme para mí o a otra persona que le está entregando esto. Es diferente lo que acabo de hacer acá, porque lo que acabo de hacer en este momento es algo con respecto al aspecto visual permanente. A su vez, esto en el formato, puedo darle formatos distintos que ya están predefinidos, o bien puedo darle mi propio formato abriendo formato de forma. Y aquí voy a ver que tengo un montón de opciones que puedo utilizar. Por ejemplo, puedo desde darle un tipo de relleno: relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen o textura, relleno con trama, que no voy a entrar a los detalles de cómo son estos rellenos por cuestiones de tiempo. Solamente voy a decir, por ejemplo, el relleno degradado, que es uno de los rellenos, funciona rápidamente así. Yo voy escogiendo el color que va a tener cada uno de las gradientes, este color, y voy reduciendo a un color más oscuro,
y aún más oscuro en cada una de las gradientes. ¿Qué les parece un gris? Listo. A su vez, pues tengo también, puedo manipular la dirección que va a tener esto. Bueno, no me está quedando tan bonito, pero ustedes con su creatividad lo pueden poner mucho mejor. Este es el examen, me dice. A su vez tengo efectos como por ejemplo los efectos de sombra, reflejo, iluminación, bordes suaves, formato, giro 3D. Ustedes pueden explorar esto, pueden conseguir efectos muy interesantes. Puedo también manipular exactamente cómo quiero la sombra o puedo tener sombras predefinidas. Voy a ponerle una sombra y a su vez quiero que esta sombra esté a más distancia para que se note mejor y la quiero a un ángulo hacia allá. ¿Listo? Puedo poner la transparencia, el tamaño de la sombra, etc. Entonces la idea es que ustedes puedan manipular esto para aumentar el aspecto visual. Finalmente, ¿qué pasa cuando tengo quiero insertar por ejemplo un logotipo? Puedo copiarlo y pegarlo o también puedo recurrir a las imágenes en línea y me va a utilizar el buscador de Microsoft para buscar, por ejemplo, voy a poner aquí logo Ministerio de Educación. Voy a buscar un logo interesante que pueda utilizar con una característica especial para poder utilizarlo de la mejor manera. Por ejemplo, puedo utilizar este que dice Ministerio de Educación del Ecuador y tengo esto. Ahora, este logotipo lo puedo formatear con estas opciones que salen en formato directamente y voy a tener cosas como esto. Miren, queda muy simpático. O voy a pulsar control Z, puedo hacer alguna cosa a mi propio estilo. Ya que les estoy enseñando esto, vamos a hacerlo a mi propio estilo. Esto, por ejemplo, puedo utilizar unas opciones interesantes que es, por ejemplo, color, y puedo definir un color transparente para que deje ver a través de este logotipo. Simplemente pongo definir color transparente y escojo el color que quiero que sea transparente. Vuelvo a hacerlo, que no me cogió. Ya, aquí está. Y en ese momento queda como transparente esto y lo puedo sobremontar, por ejemplo, sobre una gradiente, etcétera. En este caso no me gusta esto y me gustó más bien cómo quedó hace un momento cuando le puse con un estilo como este. Y tengo, y a su vez también puedo utilizar la opción de recortar para que se apegue más al logotipo y pueda verlo de esta manera. Ahí está. Ya. Vamos a buscar la imagen de una laptop, por ejemplo. Una laptop que posiblemente tenga un color sólido de fondo. Veamos, por ejemplo, esta de aquí. Y vemos que tiene este color blanco. Bueno, un tip de diseño, no es bueno no es bonito estarle llenando de demasiados objetos a algo, pero esto de aquí simplemente tiene fines educativos. Ahora, ¿cómo le quito este fondo? Ya lo vimos hace un momento, puedo venir a formato. Recuerden que este formato de herramientas de imagen se activa cuando tengo señalado una imagen. Vengo a color, puedo aplicarle efectos artísticos, puedo aplicarle un montón de cosas. También, por ejemplo, para que salga de diferentes maneras, miren este efecto. Pero en este caso me interesa el color y voy a poner definir color transparente. Escojo el color que quiero que sea transparente y miren, voilà. A su vez le puedo añadir cosas como por ejemplo efectos de la imagen y le puedo poner una reflexión. Miren cómo quedaría, es como que si se reflejara sobre agua. O le puedo añadir una sombra para que combine con lo que estoy haciendo acá y tengo la sombra. Igualmente puedo abrir estos efectos de sombra y también puedo aumentarle la distancia a la sombra para que quede más o menos como hicimos el logotipo. Finalmente, puedo explorar otra manera también de incluir alguna otra cosa. Vamos a tratar de buscar la imagen de un estudiante que esté graduándose para ponerlo también como un adorno. Les digo que esto de aquí simplemente es para poder enseñar algunos tips, nada más.
Vamos a ver qué me muestra. Una cosa con respecto al uso de imágenes, si vamos a utilizar esto para publicar en algún lado, tendremos que tomar en cuenta mucho los derechos de autor. Por eso es que me sale aquí solo Creative Commons. Creative Commons se refiere a las licencias de utilización. Creative Commons es una licencia que me permite utilizar cualquier tipo de imagen. En este caso voy a buscar todo para que me pueda ampliar la selección de las imágenes que quiero. Ya, estos de aquí están muy bien, pero quiero utilizar otro tipo de imagen para poder ilustrar algo que quiero mostrarles, que es el quitar un fondo cuando no tiene un color sólido. ¿Cuál nos podría servir? Veamos nuevamente. Aquí, por ejemplo, ¿qué tal si escogemos ellas? Ellas no tienen un color sólido. Y entonces en ese caso, y esto es lo último que voy a mostrar ya, recurrimos a la opción quitar fondo. Quitar fondo me permite establecer qué es lo que quiero que se vaya de la imagen para que quede transparente. Entonces miren que se pone en un color lila, un color Barney, y yo amplío la selección para que la inteligencia del software trate de ver qué es lo que quiero que se vaya y qué no. Todo lo que está con morado se va a ir y todo lo que no esté con morado pues va a quedar. Fíjense que si hago esto y hago mantener cambios, va a aparecer de esta manera. Está un poco feo. Entonces, ¿cómo puedo corregirle eso? Pues voy a utilizar las opciones marcar las áreas a quitar y marcar las áreas para mantener. En primer lugar, veo que se les está quitando parte de la ropa y eso no quiero. Simplemente estiro una línea para que reconozca esta parte. Aquí también y parte del pelo, miren. ¿Ya? Mientras que lo que realmente quiero que se vaya, en cambio, es este cachito de aquí. ¿Se va? También quiero que se vaya toda esta parte de aquí. También lo que está aquí, lo que está entre el pelo y lo que está acá. Entonces allí he logrado un reconocimiento de las partes que quiero que se vayan mucho mejor. Y ahí tengo esto. Ahora, bueno, veo que todavía se le ha ido una parte del cuello. Voy a aprovechar y voy a mostrar esto nuevamente. Esta parte del cuello sí la quiero. ¿Sí? Listo. Ahora sí, lo tengo allí y puedo aprovechar y mostrar, por ejemplo, puedo combinar con alguno de estos aspectos que me va a ayudar a que quede mucho mejor. ¿Sí? Bueno, no encuentro uno que le quede adecuadamente, así que lo voy a dejar así tal cual está. Ya, bueno, podría dejar este. No quedó muy bonito que digamos, pero tenemos la idea de cómo funciona esto. Mejor lo dejo sin eso y terminamos aquí. ¿Listo? Entonces estas chicas las voy a colocar por acá. Y pues esta es una forma de completar el aspecto visual. ¿Listo? Pues es todo en cuanto a lo que es el aspecto visual de la parte más básica. Realmente podríamos estar explorando horas y horas todo lo que se puede hacer el aspecto visual para poder mejorar un documento, pero el tiempo es limitado y también este es un curso muy básico. Es todo por ahora. Espero que les haya resultado muy interesante y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.